Vamos a llegar a la segunda hora de información, esta vez con el Comercio TV. Tenemos muchas más noticias, así que saludamos a todos quienes se unen a esta hora a nuestro noticiero. El cielo está brillando, ya hay sol, a diferencia de las 6 de la mañana que estaba oscuro. Haciendo frío también bastante, ¿no? Ahora tenemos sol, lo que más o menos la teoría del tiempo lo dijo. Tendremos un día entre nublado y con sol. Bueno, veamos, lo que siempre le recomendamos, por favor, salga con protector solar. Ahora el sol afecta bastante a la piel. Los rayos UV, hay que estar protegidos. El tráfico ya comenzó a ponerse dentro de la ciudad. Ahí estamos viendo el Panecillo y como ven, todas estas franjas rojas de la avenida Occidental o la Mariscal Sucre, como se la conoce. La otra franja es de la avenida Pichincha, sector de la Marín. Esta franja de acá, como están viendo, pues es el Parque del Sena, que va y confluye a la Napo y va para la Pichincha y de ahí va a la José María Velasco Ibarra. Este es el trébol donde hay un tráfico moderado en ciertos sectores. En cambio, la bajada de la autopista al Valle de los Chillos se presenta tráfico de subida y también de bajada. La José María Velasco Ibarra, que confluye para el norte de la ciudad de Quito, tiene tráfico pesado. Igualmente estamos viendo la Ladrón Guevara, que también va hacia La Patria, y la avenida Occidental está totalmente congestionada. Hacia el sector de la universidad, ahí estamos viendo el intercambiador de la Universidad Central, ahí hay tráfico. A lo largo del sector del Bosque, toda la Occidental hasta el Condado presenta tráfico y carga fuerte. Sectores como el Redondel de José María Martí, de Martí está complicado, María de Jesús también está complicado, y si vamos bajando tomaremos rutas para ir al túnel Guayasamín, donde vamos a encontrar que el tráfico también acá en la 6 de diciembre, en este sector, comienza paulatinamente a tener carga excesiva. La Simón Bolívar, mucha carga a esta hora a la altura de Guápulo. Así amanece Quito, así está moviéndose a las 7 de la mañana, para que usted esté informado. Si tiene que ir por esos sectores, ya sabe cómo está. Para que tome vías alternas y pueda llegar a tiempo a su destino. Empezamos y les contamos que una nueva denuncia se presentó en contra de un legislador. Esta vez una asambleísta alterna presentó un pedido de investigación en contra de Fernando Flores, asambleísta del movimiento Creo, a quien se lo acusa de haber falsificado la firma de su suplente. Ella es Cecilia Canchiga, asambleísta suplente del legislador Fernando Flores. Acudió hasta la fiscalía para presentar personalmente una denuncia en contra de su coideario. Según detalla, Flores habría falsificado su firma en un documento público en el que la asambleísta suplente se excusaba de participar en las sesiones plenarias. Con esto daba vía libre a que se posesione en su curul el hijo del legislador, quien ocupa el 4.º puesto de la lista de reemplazos. Por eso es el motivo de que yo estoy aquí. No voy a dejar pasar más esto. Si no hago la denuncia ahora, él puede que lo vuelva a hacer en otras ocasiones más. Es una burda falsificación, porque ni siquiera se han tomado el lujo de realizar una firma y rúbrica parecida. Es decir, cualquier persona, sin ser perito grafólogo, puede determinar que los rasgos calígrafos no corresponden a la firma y rúbrica de Cecilia Canchiga. Los documentos datan de 2018. Cecilia Canchiga asegura que no se había percatado de este ilícito, sino cuando logró revisar las redes sociales de Flores y observó que el hijo del legislador había actuado en varias sesiones plenarias. Ahí saltó la alarma. Él siempre retuitea todo se lo ve por Facebook, y de esa manera fue que nos enteramos que él estaba participando en una sesión de la Asamblea. Cosa que yo no di mi excusa, tampoco mi firma, ni nada. Entonces nos dimos cuenta por las redes sociales. El abogado de Canchiga afirma que con estas supuestas irregularidades se habrían cometido varios delitos. Por ello, piden a la Fiscalía actuar de manera inmediata. El delito es evidente. La señora Cecilia Canchiga va a reconocer la firma y rúbrica, va a rendir su versión y va a dejar un poder y procuración judicial a quien les hable en calidad de abogado defensor de ella, para que continuemos con todas las acciones legales que corresponden. Además, se anuncia que acudirán este martes a la Asamblea a presentar un pedido similar para que sea el Pleno de la Legislatura quien defina si se crea una comisión especial que investigue esta grave denuncia. Desde la Comisión de Fiscalización se asegura que si la denuncia llega a sus manos, será investigada. En todo caso, nosotros nunca, de ninguna manera, vamos a tapar absolutamente a nadie si es que esta persona, sea del lado que sea, tiene hechos de corrupción que pueden afectar mucho más la imagen de la Asamblea. Este noticiero intentó localizar al legislador Fernando Flores y a su asistente, pero sin éxito. Se ha anunciado que este martes se llevaría a cabo una rueda de prensa en horas de la mañana.
informó Javier Gallo. Vamos a contarle que en su versión el asambleísta Cristian Viteri mencionó que todo el dinero para la campaña en la alcaldía de Guayaquil de Viviana Bonilla eran depositados en el Banco Nacional de Fomento. Además mencionó que su información ayudará a encontrar la verdad en este caso. Cristian Viteri acudió nuevamente a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión por presunta concusión, vinculado al denominado caso Arroz Verde. Según mencionó, los dineros que llegaron al movimiento oficialista Alianza País fueron depositados en cuentas del Banco Nacional de Fomento. A lo mejor no contaban con mi astucia, como dice el Chapulín, de que todos estos dineros pasen por el sistema financiero. Y yo no permití que nada, ni un solo centavo de lo que vino de la Nacional, no dejen de pasar por el sistema financiero. Viteri, quien fue coordinador de la campaña para la alcaldía de Guayaquil de Viviana Bonilla en el 2014, menciona que no puede asegurar la licitud del dinero, ya que él no habría sido responsable económico ni directivo de Alianza País. Entonces, todos los recursos que vinieron de la Nacional o supuestos aportes para la campaña de Guayaquil, hasta que se cerró la campaña, se habían depositado en la cuenta del Banco de Fomento $220.000. Y 45.000 más que se depositaron ya 2 meses después para pagar una deuda que se tenía con Correos del Ecuador, que vino también de la Nacional. Entonces, en total se depositaron en las cuentas del Banco de Fomento $265.000. Con respecto a la versión de Gustavo Bucarán, que lo involucraría en la recepción de dinero, mencionó que esa información fue tergiversada. El señor Gustavo Bucarán, y eso que queda absolutamente claro, a mí ni me ha nombrado en su versión del día jueves. O sea, fue algo que se dijo sin contrastar. Con respecto a que su nombre formaría parte de un listado que consta en un cuaderno de Pamela Martínez, ex asesora presidencial y ex jueza constitucional, mencionó. Yo asumo que a lo mejor hacía apuntes de lo que le informaban sus subalternos. Voy a querer pensar que es eso. Y anotó mal, y porque como yo no permití que me entreguen dinero, yo no permití hasta que no estén abiertas las cuentas del Fomento, probablemente le entregó a otra persona y quedaron en tránsito, en manos de no sé quién. A decir de Viteri, él está dispuesto a colaborar con la justicia, por lo que está aportando con todas las pruebas a este caso, informó Patricia Aldaz. Y el activista político Fernando Balda acudió al Consejo Nacional Electoral en busca de formularios para la recolección de firmas que viabilicen una consulta popular que busque eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y revertir la decisión de la Corte Constitucional en torno al matrimonio igualitario. El pedido fue presentado por el activista político Fernando Balda, quien solicitó al Consejo Electoral que entregue de forma inmediata los formularios para recolectar firmas para dar vía libre a una consulta popular, donde se le pregunte al pueblo ecuatoriano en torno al futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también buscar revertir el matrimonio igualitario. Que así como ellos tienen el derecho a que 5 jueces de la Corte Constitucional les den la razón, nosotros, el resto de ciudadanos, tenemos derecho a que sean millones de ecuatorianos los que se pronuncien en las urnas en una consulta popular con respecto a si el Ecuador está dispuesto o no a que se apruebe el matrimonio igualitario. Pero desde el Consejo Nacional Electoral se hace una aclaración en torno a la admisión de este tipo de procesos. Que previo a los requisitos de recogimiento de firmas se debe calificar la pregunta de parte de la Corte Constitucional. Tienen que presentar la pregunta, es aprobada por la Corte Constitucional y posteriormente se acercan al Consejo Electoral a solicitar los formularios para la recolección de firmas. Según Balda, es necesario que se respete la Constitución, por lo que afirma que el dar paso al matrimonio igualitario viola la Carta Magna ecuatoriana, que la Corte estaba impedida de actuar, afirma. En el caso del Consejo de Participación, según Balda, la vía para una posible eliminación de esta institución será una asamblea constituyente. Este también es uno de los objetivos de la consulta. También estamos solicitando el formulario para ir a una asamblea constituyente, que es la única vía contemplada en la Constitución por medio de la cual se podría eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para poder llevar estos temas a consulta popular se requiere recolectar más de 650.000 firmas que sean validadas por el Consejo Nacional Electoral, informó Javier Gallo.
Vamos a contarles que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en la mira de varios sectores, más aún por las declaraciones de su presidente José Tuárez, que ha generado polémica. Esto desde la Comisión Nacional Anticorrupción en la Corporación de Participación Ciudadana se pide la eliminación de este organismo. A pocos días que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asumió funciones, desde algunos sectores no se avisora un buen futuro, que sería consecuencia de una división interna y declaraciones de su titular José Tuárez, en el sentido que él solo hablaría con el presidente Lenín Moreno para gestionar un nuevo edificio. Yo no les veo que tengan la capacidad, primero política, a pesar que tengan grupos políticos atrás. De todas maneras, ellos en sí mismos no tienen esa capacidad. Por lo menos de lo que se ve este momento es que van a comenzar muy reducidos en cuanto a su capacidad de acción dentro de la administración pública. Las declaraciones, por supuesto, sí hemos escuchado del presidente electo del Consejo, son desafortunadas, esa es la verdad. Quizá, y entiendo, posiblemente provenientes de la falta de quizá de comprensión del puesto en el cual él está. Críticas que llegaron desde la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción y Corporación Participación Ciudadana. Con esto se cree se estaría abonando el terreno para una consulta popular que reste funciones o elimine por completo al Consejo de Participación. Que no se haga una consulta específicamente para esa cosa minúscula. Hay varios temas que una consulta popular tiene que incluir y tienen relación con el Código de la Democracia, con el Código Penal, en sí mismo con la propia Constitución. La Iglesia Católica también se pronunció y a través de comunicado de prensa indicó, conforme a las normas vigentes de la Iglesia, mientras ejerza una actividad pública o política, tiene prohibido realizar el ministerio sacerdotal, como el uso del hábito religioso, y todo acto o declaración de José Tuárez queda bajo su responsabilidad. Aquí también hay el manejo un poco oportunista de varios signos. El ponerse esa cosita que se ponen los padrecitos aquí en el cuello ya le da cierto tipo de respetabilidad ante una gente que en su mayoría en el Ecuador es católica. Sin embargo, Tuárez en días pasados pidió disculpas por sus declaraciones. Si he ofendido a alguien, pido las disculpas oportunas, retiro aquellas palabras, yo converso con todo el mundo. Informó Héctor Romero. Y en torno a las declaraciones del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, respecto a que ni él ni ninguno de sus compañeros es correísta o perteneciente a algún partido político, el consejero del CNE, Luis Verde Soto, declaró no conocer de comisión alguna designada por este organismo para resolver dicha situación. Ni esta comisión verificadora ha examinado ni ideológica, ni políticamente, ni que yo conozca de esta comisión verificadora. Esta comisión verificadora no es una forma, si es que existió, yo nunca la he conocido. Debo rectificar la versión del señor presidente del Consejo de Participación en el sentido de que este Consejo ha examinado el carácter de correístas o no de los miembros del Consejo de Participación. Este Consejo no examina ideologías de las personas, examina transgresiones a los actos electorales. Y toda transgresión de acto electoral es susceptible también de una queja electoral ante el Tribunal Contencioso durante un lapso de tiempo, al margen de las decisiones que él ha tomado. Representantes de las 53 parroquias de Pichincha eligieron al binomio provincial de la Conacopare y aseguran que su reto es aumentar el presupuesto al menos al 11%. Veamos. Sí. Lorena Brito, representante de la parroquia de Tumbaco, y Ángel Vega de Pifo son los nuevos presidente y vicepresidente respectivamente, provinciales del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Bueno, uno de los retos principales es organizar la institución, empezar por la casa adentro, después con todos los presidentes tomar decisiones para poder implementar varios proyectos dentro de las parroquias rurales. El presidente saliente no convocó a sesión para elegir a las dignidades en el tiempo que estaba establecido. Por ello fue Bolívar Armijos, el presidente nacional, el que lo hizo. A decir del presidente saliente, se deja la instancia en buen estado y con un presupuesto de alrededor de $74,000. Gracias a Dios, hoy salgo por la puerta grande. Después de 5 años aquí se elige la nueva o nuevo presidente de Pichincha. Usted ve estas oficinas hermosas, antes teníamos en unas alcantarillas, quedamos con vehículo y con un patrimonio de $74,000 líquidos.
Armijos en su intervención aseguró que los retos a los que se enfrenta la nueva directiva están encaminados a conseguir mayor presupuesto para las obras rurales. Nosotros tenemos mayores problemas, mayores necesidades básicas insatisfechas que las alcaldías, así que tenemos que luchar para que tengamos nosotros por lo menos entre el 11 al 15% del presupuesto. Se tiene previsto que en pocas semanas se llame nuevamente a una asamblea, pero para elegir a las dignidades nacionales del CONAGOPARE. En Quito informó Andrea Orbe. Al retornar les contamos que 2 hermanos fueron asesinados en la cárcel regional de Guayaquil. El gobierno presenta un gran acuerdo nacional por el cacao. Estas y otras informaciones al retornar, 7:15 en la mañana, temperatura 10 grados centígrados. Y atención, pues se incrementa la lista de muertos en las cárceles del país. 2 hermanos fueron asesinados con múltiples puñaladas en el patio de un pabellón de mediana seguridad del Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. Se investiga una posible venganza por el crimen del reo conocido con alias de El Cubano. 4 internos son investigados. Iniciaba bien la semana en el Centro Regional de Privación de Libertad Zonal 8 en Guayaquil. En el exterior estaban elementos de las Fuerzas Armadas y al parecer todo se encontraba tranquilo. Y a las 11:30 de la mañana salían varias ciudadanas aterradas. Contaban que vieron a 2 personas asesinadas, con múltiples puñaladas. Cuando yo salí de la visita vi al hombre que estaba al lado mío muerto, pero tenían ya un sábado. Pero sé que son 2 hermanos, no sé nada más. Esto cada día más peor. ¿Usted vio salir alguna ambulancia de aquí? La ambulancia entró, pero no la vi salir. Inmediatamente ingresó personal de criminalística y también el carro de medicina legal para retirar los 2 cadáveres. Llevó un machete, ¿no? Había ocurrido en el patio del ala 1 del pabellón de mediana seguridad, donde Jorge Luis Domínguez Cuilca y Santiago Daniel, su hermano, fueron asesinados por un grupo de BPLs que aparecieron con armas cortopunzantes, según el fiscal de turno. Estaban desde las 8 de la mañana, ya abren y pueden acceder al patio. Un grupo también de PPLs con armas blancas, con cuchillos, atacan a estas 2 personas. ¿De qué banda? ¿De qué banda, qué banda? Los móviles del crimen lo está trabajando en este momento la DINASEC. No se establece si son de una banda o de otra. El doble crimen dentro de ese recinto penitenciario habría sido captado por cámaras al circuito cerrado y aquellos videos son analizados detalladamente por la DINASEC. 4 presos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones. Las víctimas eran oriundas de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas y eran conocidos con el alias de los Chinos y tenían sentencia de 20 años por asesinato, extorsión e ingreso de artículos prohibidos al Centro de Rehabilitación Social de Varones. Habrá una unidad especializada para establecer los móviles y todos los detalles de este asesinato. ¿Qué arma blanca? Cuchillos grandes. ¿Se las encontraron? Sí, el Departamento de Criminalística levantó evidencia y obviamente el levantamiento de los cadáveres. Con esas 2 últimas muertes violentas ya se registran 11 durante el estado de sección en las cárceles del país. Horas antes de este lamentable suceso, en una radio en la capital de la República, el titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Edmundo Moncayo, calificó esta situación de difícil y crítica y mencionó una de las posibles soluciones, pero a largo plazo. Necesitamos fortalecer, hacer una carrera penitenciaria, tanto para directores, tanto para el manejo de la rehabilitación, así como para el cuidado y seguridad. Es un paso en el que tenemos que hacerlo bien y rápidamente. Mientras que los 4 reos acusados del asesinato de los hermanos Domínguez serán presentados en las próximas horas en una audiencia de formulación de cargos. En tanto, unidades tácticas de la Policía Nacional ingresaron a algunos pabellones para realizar requisas. Por ahora se esperan detalles de aquellas intervenciones de parte de las autoridades, que solo se han pronunciado mediante un comunicado en redes sociales, informó Charlie Pisa. Agentes penitenciarios que fueron cesados de sus funciones solicitaron reintegrarse a los centros de rehabilitación.
Dicen ellos que están capacitados y que tienen experiencia de más de 5 años. En total serían 850 personas que habrían sido desvinculadas. Esto sucedido desde el año 2010 hasta la fecha. Veamos. Para que estemos todos presentes. Con carpetas en mano llegaron hasta la Secretaría de Derechos Humanos en el centro norte de Quito. Los ex agentes de seguridad penitenciaria solicitaron ser reintegrados a sus puestos de trabajo en los centros de rehabilitación, de los cuales salieron por terminación unilateral de contratos. Venimos a exigir que nos den una respuesta técnica y lógica sobre el por qué no podemos nosotros nuevamente regresar a trabajar a los centros carcelarios. La justificación es que no nos necesitaba la cartera de Estado como tal, no nos necesitaba, y por eso es que nos desvincularon de cada centro de rehabilitación. Alex Gavilanes, ex agente, mencionó que están capacitados y dispuestos a trabajar de manera inmediata frente al estado de excepción que rige desde el 17 de mayo. Vamos a ayudar a mitigar la falta de personal activo de seguridad penitenciaria con nuestra capacitación y sobre todo nuestra experiencia, ya que nosotros tenemos de 3, 5, 7 y 10 años de trabajo en el sistema penitenciario. Hace aproximadamente un mes, las autoridades encargadas del sistema de rehabilitación social anunciaron que convocarán un concurso público de méritos y oposición para enrolar alrededor de 500 guías. Sin embargo, los ex servidores critican esta propuesta. Nunca se dio esa situación. Pues tenemos información de que el concurso supuestamente que se estaba armando nunca ni siquiera subieron a la plataforma. En los próximos días esperan tener una respuesta del gobierno. Desde el año 2010 al 2019 han salido 850 guías penitenciarios, informó Priscila Cadena. Y en las Islas Galápagos no se construirá una base militar. Así lo indicó este lunes el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Esta aclaración se origina ya que días atrás había señalado que Galápagos es un portaaviones natural. Que en las Islas Galápagos no existirá un teatro de guerra, que tampoco serán entregadas ni contaminadas. Así lo dijo el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Además señaló que cuando habló de un portaaviones en las Galápagos, se refería a la plataforma privilegiada que se puede establecer en la zona, esto debido a su ubicación geográfica. No habrá un destacamento permanente, no habrá una base. Es únicamente la facilidad de operación para emergencia o para reabastecimiento. Jarrín además se pronunció sobre la conformación de un triángulo de seguridad en donde se puede operar desde diferentes puntos marítimos. Porque no necesariamente tiene que operar solo desde Guayaquil. Puede operar desde Guayaquil, desde Manta y desde Galápagos. Así se forma el triángulo de seguridad. En torno a este tema dijo que no existirá una base en Galápagos. Sin embargo, quedará autorizado el aterrizaje de un avión P-3 Orión de los Estados Unidos. Lo único que se va a autorizar es que para situaciones de emergencia o de reabastecimiento pueda llegar un avión por mes en periodos determinados conforme las regulaciones del protocolo de operaciones que existe para el P-3. El ministro de Defensa aprovechó para informar que para cumplir la misión de controlar efectivamente el mar territorial es necesario la aprobación de la Ley de Seguridad Marítima. Informó Javier Rosero. 7 de la mañana y 26 minutos. Vamos a contarles ahora que arroceros de la provincia del Guayas cerraron algunas vías para protestar. La mayoría exigen atención por parte del gobierno. Aseguran que no hay un precio justo por su cosecha y que el contrabando continúa. Esto sin control. Veamos. Las principales vías que conectan con Guayaquil fueron bloqueadas al tránsito. El malestar de quienes acudían hasta los lugares de trabajo se hizo evidente. Ya mismo una hora aquí esperando para ver si puedo pasar al destino de mi trabajo, pero... ¿A qué hora tendría que llegar allá? Mínimo 8:30, ya faltan como 15 para las 9 todavía y nada. Detrás de aquellos árboles y cadenas que impedían el tránsito, se encontraban pequeños agricultores quienes tenían un mensaje directo para el gobierno. El ministro de Agricultura le está mintiendo al presidente. Dice que los arroceros estamos tranquilos. Actualmente, la UNA está comprando arroz, sí, es verdad, está comprando, pero le está comprando a los agroindustriales. El agricultor recién está sembrando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya el agricultor está en su cosecha, no va a poderle comprar el precio del arroz, entonces envía al caos. Que no queremos que entre arroz de otros lugares, que nos tumban el precio de la agricultura aquí en la zona arrocera de Daule.
Si bien es cierto, siempre puede haber contrabando, eso es un fenómeno que nos afecta no solo al sector arrocero, sino a todos los sectores. Pero tenemos una mesa de trabajo y por eso le digo, estamos haciendo incautaciones y tenemos que todo hacer un trabajo interinstitucional. El acceso a líneas de crédito es otra situación que preocupa a los agricultores. De su parte, el ministro de Agricultura expuso que ya se han generado varios diálogos con este sector. La Banco de Fomento se dice que está ayudando, pero no ayuda. Te ayudas a pedir tantos requisitos cuando te mandan hostigado y no vuelves allá a hacer nada. Daule, que vive alrededor de más de un 80% sobre el cultivo del arroz, ¿cómo está afectado su comercio? No hay circulación, no hay dinero. Parecería que es una cuestión de realmente no perder la costumbre de hacer paro, pero ya no es momento, sino para dialogar y poder llegar a acuerdos como el que tuvimos hoy. Mientras tanto, los agricultores manifestaron que estas paralizaciones continuarán hasta lograr que los acuerdos se conviertan en una realidad. Nosotros los agricultores no buscamos el caos, buscamos la solución, pero una solución clara, una solución que ayude al agricultor a poder amortiguar nuestras penas en el agro. Informó José Morales. Y Ecuador ahorró unos 50 millones de dólares en la devolución de la deuda con la operación de gestión de pasivos que la realizó la semana pasada, en la que recompró bonos que vencían en 2020 con una emisión de deuda para el 2029. En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que los mercados internacionales reaccionaron positivamente a esa operación, en la que Ecuador recompró 1.175.37 millones de dólares en bonos 2020. Esto gracias a la colocación de 1.125 millones de bonos 2029. Con este monto logró recomprar el 78% de los bonos 2020 y refinanciar este tramo de deuda a 10 años, tal como había sido previsto por las autoridades económicas. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, firmó el decreto ejecutivo número 371, con el cual se eleva a política pública la cadena agroindustrial del cacao. Esto para mejorar la producción e incrementar las exportaciones de la conocida pepa de oro. Con ello también se buscan nuevas fuentes de empleo. Esto dijo, veamos. El evento denominado Ecuador Potencia Cacaotera se desarrolló en el Instituto Nacional de Investigación de Agroproducción, ubicado en la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi. Hasta esa localidad guayacense arribaron las principales autoridades del país para realizar el lanzamiento del Gran Acuerdo Nacional del Cacao, con lo cual se pretende fortalecer la producción cacaotera en el Ecuador. Se trata de una estrategia con la que vamos a incrementar la calidad y la producción. Vamos a traer inversión nacional y extranjera, pero sobre todo vamos a fortalecer la asociatividad en el sector. Nuestro país está considerado como una potencia mundial en cuanto a exportación del cacao, denominado la pepa de oro. Las metas que tenemos a corto plazo son mantener 120.000 empleos rurales amenazados en el sector agrícola, mejorar las condiciones de vida de más de 120.000 familias, reconvertir al menos unas 200.000 hectáreas, crear 12.000 empleos nuevos en el sector agroindustrial. Además, se busca que Ecuador se convierta en el número 1 en exportación de cacao. Por ello, el presidente de la República firmó el decreto ejecutivo número 371, con el cual se eleva a política pública la cadena agroindustrial del cacao. El cacao significó para el país 760 millones de dólares de ingresos en el 2018, que este año apuntamos a que sean 1.500 millones por lo menos. Para lograrlo tenemos prevista una inversión pública y privada de 600 millones de dólares para los próximos 10 años. Informó José Morales. Y mediante un comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, se informó que el primer mandatario, Lenín Moreno, no ha considerado nombrar al nuevo gobernador o gobernadora de la provincia de Tungurahua. Con esto, se desmienten ciertas noticias que han circulado en medios de comunicación y redes sociales y se aclara que el gobierno nacional no ha propiciado reuniones o acuerdos para delegar a un nuevo representante del Poder Ejecutivo en la provincia mencionada.
7:32 en la mañana, luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la parte del artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal, con lo cual guardar, trasladar o vender bienes sin tener facturas ya no es delito, ha generado diversas reacciones. Miremos. La Corte Constitucional declaró inconstitucional a una parte del artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal en el que decía: la persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia en todo o en parte de bienes muebles, cosas o semovientes, conociendo que son productos de hurto, robo o abigeato, o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Es decir, que los jueces ya no pueden sentenciar a personas por no tener facturas de sus bienes, lo que generó reacciones divididas. Según el analista jurídico Stalin Raza, la resolución de este alto tribunal no habría meditado las consecuencias que ésta tendría en términos generales. Pero el problema que radica aquí es que el comercio informal, y eso es algo en lo que no ha pensado la Corte Constitucional, el comercio informal de productos robados, o sea, la cachinería o el delito de receptación que se conoce técnicamente, produce y genera precisamente o reproduce el sistema delincuencial de la compra-venta de estos artículos. Por lo cual sostiene que la Corte Constitucional, en virtud de que tiene la capacidad de modular los efectos de sus sentencias, bien pudo haber emitido un dictamen con alcances intermedios y no generales. En aquellos casos en donde una persona tiene para uso personal un bien que no puede acreditar su procedencia, no será presumido como delincuente. Eso es lo correcto. Ahora, en aquellos casos en donde las personas expenden masivamente estos productos, donde no se puede justificar la calidad, hay un estándar, digamos, de mayor exigencia y las autoridades tienen que vigilar y controlar aquello para, una vez acreditado que el origen es ilícito, proceder con acudir al sistema penal. Con ello discrepa Carlos Torres, presidente del Centro Comercial Montúfar, ubicado en el Casco Colonial, uno de los establecimientos que ha sido sometido periódicamente a operativos de control, quien señala que mientras estuvo vigente este articulado, se habría afectado a varios comerciantes. Hemos tenido pérdidas, se han llevado, como digo así, equipos, ¿no? Que lógicamente no hemos podido a veces justificar, pero son equipos que no están reportados. Y es que sostiene que en este centro comercial una práctica habitual es recibir artículos de segundo uso como parte de pago, y en la gran mayoría sus dueños ya no cuentan con las facturas. Con el mensaje de la sentencia que tienen de la Corte Constitucional, obviamente van a relajar los controles, porque ya no pueden ir a exigir a las personas, a los expendedores, que acrediten, que prueben la titularidad del origen de los bienes, ¿sí? En Quito informó Adriana Rojas. Es momento de una nueva pausa comercial. A 8 años de internamiento institucional fue sentenciado el adolescente que estuvo involucrado en la violación y muerte de Carolina Andrango. Al retornar, le estaremos contando, mucha atención, que hay una banda de presuntos estafadores que fueron detenidos en Atuntaqui. Ellos habrían sorprendido a una señora que se acercó a un cajero automático. Esto y más acá en nuestras emisiones de Televicentro. Son las 7:36, 10 grados centígrados, temperatura en la ciudad de Quito. Continuamos con más información. Agentes de la policía desarticularon una presunta organización delictiva dedicada al robo de accesorios de vehículos. Los uniformados realizaron varios allanamientos en el sur de Quito y Valle de los Chillos. Cuando todos descansaban, la ciudad estaba semivacía y amanecía de elementos tácticos del GIR. Agentes de la judicial y fiscales se movían por diferentes puntos. Solo algunos perros con sus ladridos advertían de la presencia de extraños encapuchados que a más de uno les pusieron en apuros. En carpeta 7 allanamientos en busca de igual número de personas sobre quienes existían las respectivas boletas de captura por el presunto delito de asociación ilícita, es decir, se reunían para supuestamente delinquir.
usted está siendo detenido por una orden judicial. Usted tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a un abogado. En 3 meses de investigaciones lograron identificar a 7 sospechosos de ser parte de una banda delictiva dedicada al robo de accesorios de vehículos y de los artículos que se encontraban en el interior de los mismos. De esta manera estamos quitando un problema para la sociedad, así como también el lugar donde almacenaban, acopiaban y comercializaban los artículos que eran robados de los diferentes vehículos. Los sospechosos cumplían roles y funciones, unos robaban, otros almacenaban y los últimos de la cadena se encargaban de la comercialización. Según inteligencia de la judicial, se movían por la ciudad de Sangolquí y el sur de Quito. Sean comercializados especialmente en las cuadras y en el centro comercial Montufar. Madrugada donde muchos se despertaron con extraños en casa, la sorpresa fue grande, no estaban invitados. En Quito informó Iván Casamen. Una presunta banda dedicada a la estafa fue detenida allá en la ciudad de Atuntaqui, en Imbabura. Los sospechosos habrían sorprendido a una señora que se acercó a un cajero automático a retirar el dinero. La historia le contamos. La víctima de estafa nunca se imaginó que los ciudadanos que estaban cerca a los cajeros eran expertos en envolver a la gente. Uno de los detenidos supuestamente le indicó que las máquinas no estaban dando dinero y muy comedido se ofreció a ayudar. La presunta perjudicada relató a los policías que fue cuestión de segundos para que el voluntario se apodere de su tarjeta de débito y le entregue otra. Aprovechaba el descuido con medio de engaños a la ciudadanía en los cajeros automáticos. Al revisar la tarjeta se percató que no le pertenecía, pero recordó que los 2 hombres y una mujer se subieron a un vehículo y se marcharon. Al parecer contaron con el tiempo necesario para ir a otros cajeros y sacar $500 en uno y en otro 300, sumando 800. Le hacen el famoso cambiazo de la tarjeta y proceden pues luego de pocos minutos a sustraerle, a hurtarle, a sacar del cajero. La policía fue alertada de la estafa. Los uniformados con los detalles entregados por la víctima patrullaban atentos. De pronto, por una de las calles aparecieron los sospechosos. En la requisa encontraron diferentes tarjetas de débito y crédito y más dinero. En total andaban con $1,700, quién sabe ajenos. El señor juez dicta prisión preventiva para los 2 ciudadanos y a la señora que estaba en estado de gestación, pues le da medidas sustitutivas. Los detenidos, 2 ecuatorianos y un peruano que de acuerdo a las denuncias presentadas posiblemente se movían por toda la provincia de Imbabura. En Quito informó Iván Casamen. Y a 8 años de internamiento institucional y $4,000 como reparación integral fue sentenciado el adolescente que estuvo involucrado en la violación y muerte de Carolina Andrango, de 15 años de edad. Tras la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en contra de un adolescente que estaría involucrado en la muerte de Carolina Andrango, los jueces de la Unidad Judicial de Violencia y Justicia Juvenil dictaron una sentencia de 8 años de internamiento institucional y $4,000 como reparación integral. Creo que hemos logrado que se haga justicia, que ha sido nuestro pilar fundamental dentro de este proceso. Según los abogados, tras recabar información al adolescente se lo encontró culpable de violación con resultado de muerte de la adolescente Carolina, de 15 años. Los elementos principales que ha encontrado la jueza fueron los testimonios que me dio tanto la madre de la víctima como las demás personas dentro del proceso, que en virtud de que son bastantes, no los... Hasta el momento son 3 los adolescentes implicados en la muerte de Carolina. El pasado 5 de junio, 2 menores fueron sentenciadas a 1 año de libertad condicional asistida, a recibir orientación psicológica y sociofamiliar, así también a un llamado de atención verbal tanto a ellas como a sus padres por el delito de fraude procesal, ya que habrían limpiado el cuerpo y la escena del crimen, alterando así las investigaciones de las autoridades. Se ha demostrado que realmente se preocupa por estos delitos, que no solamente tienen una víctima, que es en este caso Carolina, sino que también tenemos las víctimas indirectas, que es en este caso la madre, quien en virtud de todo su deseo por encontrar la verdad, ha luchado con mucha fuerza para poder llegar a esto. Este lamentable hecho sucedió en agosto del 2018 en Quito. La menor se habría encontrado con el adolescente que la habría emborrachado y abusado, hecho que le llevó a la muerte.
muerte. Al día siguiente su cadáver fue arrojado a un terreno baldío en el Comité del Pueblo al norte de Quito. La madre de la menor logró que se haga justicia, pero a pesar de ello, le queda el dolor de saber que su hija ya no volverá a estar a su lado. Informó Patricia Aldaz. Desde el Consulado de Ecuador en Nariño se adelanta el proceso de repatriación de los 3 cuerpos que fueron asesinados el pasado fin de semana. Esto en Ipiales. La policía maneja varias hipótesis que son analizadas por los distintos equipos de investigación. Esto para determinar las causas de este hecho. Veamos. Michael Douglas Valareso, 28 años de edad, de profesión chef. Fernando Javier Villanueva Chávez, 30 años, profesión mecánico. Byron Burgos, 28 años, profesión taxista. Alejandro Andrés Galarza Pérez, 29 años, de profesión chef, fue el único que sobrevivió al ataque y fue trasladado hasta el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. Los 3 primeros fueron encontrados en la vereda Chacuas, municipio de Ipiales, simultáneamente por la policía, quien dio detalles de la forma como asesinaron a los ecuatorianos. Hay varias versiones, pues obviamente por reserva de la investigación en ese momento no puedo aseverar nada. No se conoce abiertamente la causa del por qué fueron ultimados la tarde del sábado, por lo que se continúa con las investigaciones. No tengo totalmente los elementos de juicio para dar esa información a la público y sería irresponsable de mi parte hacerlo. Los cuerpos aún estarían en medicina legal de la ciudad de Ipiales, mientras desde el consulado se prepara la repatriación que se le efectuará vía terrestre. Se presume que estas personas son de Guayaquil, de los datos que tenemos de la Policía Nacional y de acuerdo a las versiones de la persona sobreviviente. En ese marco nosotros tomamos contacto con sus familiares para el tema de la repatriación de los cadáveres, como corresponde en este tipo de casos. De la salud de Alejandro Galarza solo se dijo que el estado es muy crítico, por ello se efectuó el traslado hasta la ciudad de Ibarra. Pero aparentemente se puede decir que es un arma de fuego y las heridas eran en la parte abdominal y en la parte cervical. Es una situación crítica. Por esa razón llegó ya con ventilación mental, mecánica. Con imágenes de José Cedeño desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez. El Museo de Esmeraldas, ubicado en la provincia Verde, reabrió ya sus puertas al público y ahí usted va a encontrar la identidad que tienen los pueblos afroecuatorianos. La riqueza cultural de los pueblos afroecuatorianos se exhibe en el Museo y Centro Cultural Esmeraldas, espacio que luego de 3 años reabrió sus puertas al público tras la intervención que realizó el Ministerio de Cultura y Patrimonio para arreglar los daños causados por el terremoto del 2016. El museo es importante para la provincia porque nosotros somos una provincia muy diversa, tenemos una armonía cultural inmensa. Sin embargo, contamos con muy pequeños espacios donde exponer toda nuestra diversidad que tenemos. En las salas de exposición se aprecian los sonidos, la historia, los rituales y otros elementos de las culturas que habitaron y que habitan en la provincia de Esmeraldas. El museo es el depositario de la memoria histórica de un pueblo y por eso el museo es importante, porque es el lugar donde puede uno documentarse e informarse del pasado de una provincia, de una región y a su vez el referente para estimular y levantar la identidad cultural de un pueblo. Una escultura de Guillermo Ayovierazo, músico esmeraldeño conocido como Papá Roncón, así como colecciones fotográficas del fallecido antropólogo Juan García Salazar, son parte de los elementos de la nueva propuesta museológica. La nueva conceptualización del Museo de Esmeraldas está basada en 3 ejes temáticos. El uno es la ritualidad, el otro es la sonoridad y el otro la resistencia. Y son 3 ejes que se unen en un punto y forman un conglomerado de lo que significa Esmeraldas y su territorio. El Museo de Esmeraldas tiene además una biblioteca y un archivo histórico y puede ser visitado de manera gratuita. Informó Carolina Cuenca.